Muchas gracias a los dragones del vacío y a los que dan sus supergracias. Con su apoyo puedo traer estas historias casi a diario. Los humanos son terribles en la guerra. Los humanos son terribles en la guerra, concluyó la enviada Tres Ojos en su primera evaluación de la capacidad de la recién integrada especie para defender de manera confiable su rincón del brazo de Orión. En un vacío, sin la gran cadena tocando a la puerta metafórica, habría sido un enigma interesante. En comparación con sus vecinos, la humanidad no estaba rezagada en tecnología. Su comprensión del universo estaba más o menos a la par con la de la mayoría de las especies del Ágora, y aunque estaban unas generaciones atrás en biotecnologías, su ciencia de materiales no era nada despreciable. Visitando sus 50 y tantos mundos, Tres Ojos fue testigo de muchas hazañas de ingeniería de la que los humanos tenían todo el derecho de estar orgullosos. Vio ruedas de viento a escala planetaria en sus gigantes gaseosos, linternas de fusión calentando mundos helados, cilindros de O'Neill albergando millones de habitantes, elevadores espaciales extendiéndose desde su planeta jardín, naves espaciales más rápidas que la luz brillando en el borde de la realidad, dejando estelas hiperlumínicas entre las estrellas. Sin embargo, había algo extrañamente ausente: armas. No es que los humanos no tuvieran conflictos. En un episodio bastante divertido, Tres Ojos se encontró involucrada en una disputa entre 5 comunas humanas, terminando en un encuentro cercano entre dos naves propulsadas por fusión de varios teravatios. Simplemente no parecían tener guerras. Las rejillas láser en sus naves estaban limitadas a las defensas contra asteroides. Los únicos misiles que pudo encontrar se usaban como lanzaderas y no había rastros de haces de partículas. Sus fuerzas terrestres eran efectivamente inexistentes, y salvo por unos pocos submarinos balísticos acechando bajo los océanos, los humanos no parecían tener muchas defensas planetarias. La única actividad marcial con la que se entretenían eran las guerras florales, conflictos simulados, que servían más como espectáculo que como cualquier otra cosa. Tres Ojos estaba intrigada. Era extremadamente raro encontrar especies que fueran verdaderos pacifistas. Los pacifistas de mentira existían, civilizaciones que se enorgullecían de ser pacíficas, pero estaban listas para desatar su ira sobre aquellos que creían merecedores de ella. Ella solo sentía desprecio por ellos. Eran todas civilizaciones antiguas, cuya principal reivindicación de fama era haber surgido en su mundo natal unos pocos miles de años antes que los demás, y ahora podían descansar en sus laureles. Los humanos no eran nada de eso. No tenían arsenales ocultos, y ciertamente no eran un gigante dormido. Tampoco eran una especie sumisa, desarmada por un amo desaparecido hace mucho tiempo o biológicamente incapaces de ejercer agresión. No. Tres Ojos se dio cuenta, después de unas pocas décadas como embajadora, que los humanos eran pacifistas por elección. Era un principio profundamente arraigado, su forma de vivir en la era interestelar. Nuevamente no sería un problema si no fuera porque su pequeño rincón de la comunidad galáctica se había convertido en una marca con la repentina desintegración de los imperios del brazo de Perseo ante el avance implacable de la gran cadena. Se esperaba que las especies miembros de una marca recibieran varias ventajas, a cambio de las cuales se mantendrían firmes para el ágora, protegiendo las fronteras de la democracia multiespecies. La Tierra y sus planetas vecinos eran extremadamente valiosos, y los humanos no estaban equipados para defenderlos contra la ola de la gran cadena. La enviada consideró a los vecinos directos de la humanidad, preguntándose si podrían compensar las deficiencias de la humanidad. La mente colmena Messer era la especie arquetípica de la marca, una civilización fuerte y profundamente unida, capaz de lanzar miles de millones de soldados en el camino de la gran cadena.
Los pleiadianos eran menos aptos para el combate, pero seguían siendo una gran adición a la marca de Orión. Los delicados humanoides de piel azul tenían un gusto por los haces de partículas y podían atacar a la gran cadena desde largas distancias con sus aniquiladores de planetas, hostigando a las flotas mientras cruzaban el vacío entre los brazos galácticos. ¿Cómo podrían encajar los humanos en eso? Durante un tiempo, Otros Ojos consideró una posibilidad sombría. Podría manipular a los pleiadianos o a los Messer para que anexionaran al espacio humano y lo pusieran bajo su protección. Ganarían fácilmente una guerra. Pero el Ágora no era una arena de competencia entre especies que intrigan. Era una democracia galáctica. Y si Otros Ojos creía algo, era en la verdad fundamental de que todos los seres inteligentes tienen derecho a la autodeterminación. No, no podía hacer eso. Entonces, ¿qué? ¿Armar a los humanos por la fuerza? ¿Hacer que reconvirtieran su industria para la guerra? No había tiempo. La gran cadena golpearía en unas pocas décadas, y en su estado actual, la economía humana tardaría al menos un siglo en pasar a la producción militar. Todo tenía que ser reinventado y desarrollado. Y lo que es más importante, Otros Ojos temía que alteraría la sociedad y la psique humana a tal punto que inevitablemente se rebelarían contra el Ágora. Cuando los primeros tentáculos de la gran cadena alcanzaron la marca de Orión, Otros Ojos se preparó y temió lo peor. Pero no sucedió. Había una cosa que no había comprendido del todo sobre los humanos. Su pacifismo no era pasividad, como muchas cosas, como su organización sindicalista o su ambientalismo. Se remontaba a su era industrial, a la época en la que casi se ahogan en su propia civilización. Los humanos habían olvidado cómo pelear, pero no habían olvidado cómo actuar. 4 siglos antes, habían evitado por poco el desastre enfocado en sus sociedades, economías y culturas hacia el objetivo singular de salvar su propio mundo natal. La llegada de la gran cadena, de esta fuerza implacable empeñada en conquistar el grupo local, reavivó brutalmente este impulso. En los primeros meses de invasión, Otros Ojos notó algo peculiar. La marca de Orión se sostenía mejor de lo que había pensado. Los ejércitos Messer eran más móviles de lo habitual, tapando brechas en las líneas del frente y evacuando mundos perdidos con una rapidez que no esperaba. Los frágiles pleiadianos reponían sus pérdidas de flota mucho más rápido que en el apogeo de sus guerras anteriores, y siempre evitaban por poco quedarse sin sus preciados vehículos de impacto relativista. Las peculiaridades estadísticamente significativas en ambos casos eran explicadas por las actividades humanas. Otros Ojos, solo como un pensamiento ocioso, examinó las estadísticas del comercio interestelar humano. Santas estrellas, eso era un montón de naves, varias centenas de miles, al menos, y la mayoría se habían convertido espontáneamente en naves de suministro y utilitarias, con el espacio humano idealmente posicionado entre las esferas Messer y Pleiadiana. Los hijos de Sol podían transportar recursos, personal y conocimientos de un lado a otro con extrema facilidad. Desprovistos de armas, diseñados completamente en torno a la velocidad y la capacidad, sus naves de carga se movían en formaciones de 100 naves, complementando las líneas de suministro y la economía de las otras dos civilizaciones. Eran más que una ayuda. La contribución humana actuaba como un exoesqueleto para los Messer y los Pleiadianos, multiplicando su capacidad para sostenerse y contraatacar. Se perdieron muchos mundos contra la gran cadena, murieron muchos miles de millones, pero en ningún momento la línea flaqueó. Había gigantescas naves de carga realizando constantes idas y venidas entre los gigantes gaseosos industriales del espacio humano y los biohornos de la colmena Messer. Mensajeros rápidos informaban a las estrellas de artillería pleiadianas
sobre los avances de la Gran Cadena, con apenas unos días de retraso. Astilleros, capaces de viajar más rápido que la luz, seguían el rastro de las batallas interestelares, listos para reabastecer municiones y reparar naves dañadas, e incluso algunos formidables motores primarios, enormes clippers alimentados por antimateria que podían transportar flotillas enteras entre las estrellas, ahorrando a las naves Messer y Pleiadianas el estrés de un movimiento hiperlumínico de largo alcance en grupo. Y todo eso sin montar una sola arma en sus naves, sin disparar un solo tiro, sin siquiera usar sus propios motores en defensa propia. La devoción humana al pacifismo tenía algo de algún juramento mítico. Incluso cuando perdieron miles de naves y millones de personas ante la Gran Cadena, no lo rompieron. Cuando la segunda ola, la verdadera invasión, el verdadero tentáculo de la flota de la Gran Cadena de Orión, golpeó la marca 2 décadas después, todas las civilizaciones locales habían cambiado. La colmena Messer se había convertido en una máquina de guerra de proporciones estelares, produciendo formas de vida dedicadas por decenas de miles de millones, desde mundos convertidos en arrecifes de coral a escala planetaria. Los pleiadianos habían construido una pared cósmica de fortalezas a través del brazo, con haces de Dyson-Nicholl apuntando hacia afuera, y su flota ahora no tenía igual en sofisticación. Y los humanos. A medida que se desarrollaron las batallas, Otros Ojos se maravillaba con ellos. Sus naves de suministro ahora estaban directamente integradas en el orden de batalla de los Messer y Pleiadianos, actuando al unísono como si hubieran sido parte de la misma especie. Los clippers pleiadianos y las polillas Messer los protegían mientras se movían, pero los escoltas no siempre eran necesarios. En muy poco tiempo, los humanos habían renovado radicalmente su tecnología de propulsión, equipados con generadores de energía de grado militar, pero sin las armas para complementarlos. Las naves de carga humanas podían abrirse camino a través de saltos hiperlumínicos de muy largo alcance, eludiendo los bloqueos de la Gran Cadena con facilidad. La red humana ahora permitía a los Messer y a los Pleiadianos actuar como una sola economía de guerra, cada uno cubriendo las debilidades del otro, con el espacio humano como un centro de proporciones estelares. Sin preocuparse por la fabricación de armamento, los grandes complejos artesanales e industriales del espacio humano producían medicinas, suministros y equipo no militar para sus aliados. Su extrema versatilidad estaba llevada al límite, pero la adaptabilidad de los humanos les permitió rápidamente igualar las economías prebélicas de los Messer y Pleiadianos. Planetas enteros de los humanos se habían convertido en facímiles de colmenas Messer, mientras especialistas pleiadianos supervisaban sistemas enteros de gigantes gaseosos donde su tecnología se fusionaba con la maquinaria humana. Desde sondas lanzadas por miles de millones hasta avanzadas naves de hidrógeno, siguiendo los tentáculos de la flota de Orión, los hijos de Sol pintaban una imagen del invasor más nítida que cualquier telescopio. A medida que la Gran Cadena comenzaba a amenazar los sistemas humanos, sus aliados saltaban a su rescate. En el apogeo de la guerra, las naves de carga humanas a menudo trabajaban doble turno, transportando mercancías hacia afuera y refuerzos hacia adentro. Algunos sistemas se perdieron ante el enemigo, pero los humanos sorprendieron a Otros Ojos por su rapidez para reubicarse y comenzar de nuevo. A medida que la Gran Cadena se acercaba para consumir sus mundos, simplemente movían sus estaciones O'Neill y se retiraban ordenadamente. 30 años después del conflicto del asalto a la Marca de Orión, la Gran Cadena finalmente identificó el verdadero pilar de la defensa firme a la que se enfrentaba: la Tierra misma. Avanzando a través de un punto débil en los ejércitos Colmena Messer, cientos de miles de naves se dirigieron directamente hacia Sol. Una jugada maestra estratégica y un terrible error. Las tres razas aliadas
tenían a la flota de la Gran Cadena de Orión justo donde querían. Mientras los Messer y los Pleiadianos convergían en el sistema solar, una batalla apocalíptica estalló en el cinturón de Kuiper, extendiéndose rápidamente hacia los planetas exteriores. Las líneas de suministro humanas ahora operaban a quemarropa. Las ruedas de viento geoescalares de Saturno y los anclajes magnéticos de Júpiter transmitían energía directamente a las estrellas láser pleiadianas, multiplicando su poder de fuego. Bases de asteroides automatizadas fabricaban miles de millones de drones Messer, lanzándolos a la batalla instantáneamente, incluso mientras eran invadidos, incluso mientras eran destruidos. Seguían trabajando hasta que no quedaba nada. Avanzando hacia Sol, las placas parciales de Dyson de Sol alimentaban a estaciones de artillería relativistas pleiadianas con petavatios de energía, disparando a las naves capitales de la Gran Cadena casi constantemente. En el apogeo del intercambio que abarcaba unidades astronómicas, las naves de carga humana entregaban naves colmenas Messer directamente en la refriega, antes de sumar las estelas de sus motores al concierto de zonas de interferencia y bloqueo en todo el espectro que cruzaba el sistema solar. En una notable muestra de pequeñez, los humanos incluso usaron sus telescopios para iluminar con poderosos láseres a los drones de apuntado de la Gran Cadena. La batalla duró un mes entero. Júpiter, Neptuno y Urano se perdieron. Saturno resistió. Marte fue bombardeado. La Tierra fue brevemente ocupada. Y durante 5 días gloriosos, la élite pleiadiana defendió las ciudades humanas. Murieron 1 billón de aliados. Sol ahora es el sistema más fuerte defendido en la Vía Láctea, y este se preparó para una segunda ola. No llegó ninguna. De la flota de Orión de la Gran Cadena, no quedó nada más que rezagados. La marca de Orión había resistido, y los humanos no habían disparado un solo tiro. Sin embargo, los colegas de Tres Ojos en el Ágora coincidieron en una cosa: la victoria era suya. Un siglo después, cuando la Gran Cadena se estaba desmoronando y en desorden, Tres Ojos visitó el sistema solar una vez más y se sorprendió al encontrar un destructor de planetas pleiadiano con señales de identificación humana, orbitando en las profundidades de la nube de Oort. ¿Acaso la experiencia de la guerra había convencido finalmente a la humanidad de armarse, y con un arma tan aterradora? Al inspeccionar más de cerca, resultó que estaban en el proceso de convertir el destructor de planetas en el primer prototipo de una bola de discoteca interestelar. Y bueno, chicos, muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Saben, esta es una historia diferente. Me gusta este enfoque de enfocarse más que nada en la logística, de ser pacifistas por elección. Algo muy horrible nos habrá pasado para llegar a ese punto. La verdad es que no sé qué nos deparará el futuro. Espero que sea un futuro tipo Star Trek donde seamos más pacifistas y no un futuro tipo Warhammer 40.000. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.